Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13, así dice la palabra de Dios. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales. Y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá en señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Yo quiero que usted pueda imaginar conmigo esta escena de muerte que nos cuenta el libro de Éxodo. Imaginar conmigo cómo era el desespero en este tiempo, porque a veces, hermanos, nosotros leemos la Biblia de una manera muy poética, muy romantizada, pero yo quiero que usted pueda quitar eso un poquito para leer el texto como tal y verse ahí en este día, en este momento, recibiendo una noticia como esta de que juicio iba a venir sobre esta tierra y todos los que están ahí, todos estos primogénitos serían tocados por este juicio que iba a pasar por esta tierra. Entonces yo no creo que era una noticia que dejaban todos como que ahí confortables, no, o cómodos. Yo creo que era una noticia que al contrario provoca a nosotros un poquito de desespero. Vamos a imaginar que eso fuera suceder, vamos a aplicar que fuera suceder aquí en nuestra ciudad, donde viniera un mensaje que alguien pudiera hablar con nosotros con anticipación, que iba a venir juicio sobre nuestra ciudad, sobre nuestra tierra, y que todos los primogénitos iban a ser tocados por este juicio. Yo creo que una de las primeras cosas que íbamos a pensar es hacia dónde nosotros vamos. Dios, Él nos dio una instrucción para el pueblo, para que pudieran huir para otro lugar. ¿Sí? Lo que imaginamos, junto con una noticia de esta, es que va a venir también el libramiento, pero de esta manera, mira, yo te estoy avisando que va a venir juicio sobre todos los primogénitos, sus casas van a ser tocadas, entonces mejor que se vayan para otra ciudad cercana, vayan para otra ciudad, para que no estén ahí, porque esta noche viene juicio sobre toda esta región. Pero esta no fue la instrucción del Señor para este pueblo. La instrucción del Señor para este pueblo, nosotros conocemos el texto, es el texto de la Pascua, que siempre en la Pascua nosotros predicamos sobre él, pero yo quiero traer algo más, vamos dar un nuevo enfoque. Y el texto ele está hablando que la instrucción del Señor para este pueblo, al contrario de huirse para otra parte, fue, en primer lugar, ustedes van a tener el cordero sin mancha, sin ningún defecto, y ustedes van a matar este cordero entre la familia. Si la familia es pequeña, puede dividir el cordero con otra familia, y ustedes van a echar la sangre de este cordero en las puertas de la casa. Y después de echar la sangre en la puerta de la casa, ustedes ahora van a preparar el cordero, el pan, o sea, ustedes van a cenar. La instrucción de Dios no fue huyan ya porque está llegando el juicio. No, la instrucción de Dios fue, primero pasa la sangre en la puerta y después se sienten a cenar. O sea, la instrucción de Dios para este pueblo fue confíe absolutamente en la sangre. O sea, la instrucción de Dios para este pueblo era que la sangre del cordero sería suficiente para salvar su familia. Ahora imagínate pues lo que era para esta familia, está ahí cenando, entendiendo que iba a venir el juicio, acostarse con tranquilidad, entendiendo que porque pasamos la sangre en la puerta, sabemos que va a sí venir juicio sobre todo el Egipto, pero no va a tocar nuestra casa, porque la sangre del cordero es suficiente para livrar nuestra casa. Efesios capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el 13, va a decir así: por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos, y que son llamados incircuncisos por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. O sea, Pablo ahora en Efesios
está falando para pessoas salvas, creyentes, sobre recordar lo que era antes. E então ele vai dizer que antes, em aquele tempo, ustedes estavam sem Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Pablo nos está enseñando aquí que la sangre, así como allá en Éxodo capítulo 12, acá en Efesios capítulo 12, en la nueva alianza, la sangre sigue siendo la señal de que Dios está cerca. La diferencia aquí en Efesios capítulo 2 para Éxodo capítulo 12 es que en Éxodo capítulo 12 ellos deverían, la propia familia deveria preparar el cordero sin mancha, sin defecto para el sacrificio. Y ya aquí en Efesios capítulo 2, el propio Dios fue el encargado de preparar el cordero perfecto para el sacrificio perfecto. Y si la sangre del cordero sacrificado allá en Éxodo capítulo 12 servía para ser echada en las puertas, y eso significaba el libramiento de esta familia, ya en la nueva alianza es la sangre del cordero perfecto que lava nuestras vidas y también nos libra de todo el mal. Entonces, así como el autor de Hebreos nos va a enseñar en el capítulo 9, el capítulo 10, si la sangre de chivos, si la sangre de corderos, si la sangre de animales fue capaz de purificarnos o de librarnos, ¿cuánto más la sangre del Cordero perfecto, la sangre de Jesús, es suficiente para librar a usted y a mí de la muerte? ¿Sabe lo que yo aprendo con este texto? Es que nuestra salvación, nuestro libramiento, el libramiento de nuestra casa, de nuestro hogar, está en el Señor. La palabra de Dios nos enseña en el Salmos capítulo 127, versículo 1, que si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Y si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. Es cierto que nosotros vamos a ser prudentes y tomar todas las medidas necesarias en cualquier tiempo, como sea, pero también es cierto que nuestra salvación y nuestro libramiento viene del Señor. La palabra de Dios va a decir en el libro de Salmos capítulo 23, versículo 4, que aunque nosotros pasáramos por un valle de la sombra de la muerte, imagínate pues qué sería un valle de la sombra de la muerte, pero la palabra de Dios va a decir, aunque pasáramos por este valle de la sombra de la muerte, nosotros no tememos ningún mal, porque el Señor está con nosotros. Yo oro para que aún en medio a tantas malas noticias y tal vez tantas dificultades en este tiempo, usted pueda recordar conmigo que el Señor está cerca, que nosotros fuimos acercados por la sangre del Cordero y nosotros somos completamente libres y completamente salvos por Él. Vamos a orar. Padre, yo oro, Señor, por esta palabra ministrada que alcance nuestros corazones, Señor, que aún en medio a tantas incertezas, inseguridades, el Señor pueda confortar nuestros corazones en ti y que nosotros podamos entender que nuestro libramiento viene de ti. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén.